¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, por supuesto, en este espacio. Vamos a platicar con mi querido Raúl Romero sobre una denuncia, sobre un hecho que se registra precisamente en Chiapas, en lo que tiene que ver con toda la zona zapatista y en donde se ha estado lanzando una fuerte crítica por un comportamiento y actuar que recuerda a viejos tiempos que supuestamente estaban superados, sobre todo lo que tiene que ver con la relación precisamente con el zapatismo. Mi querido Raúl, te agradezco muchísimo estos minutos. ¿Cómo estás? Querido Jesús, un gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a tu auditorio. No, hombre, gracias a ti por aceptar y por platicar con nosotros precisamente de este tema que entiendo incluso si ustedes amigos y amigas gustan también leer en la jornada, en la columna de opinión de Raúl, en donde habla de este tema titulado En defensa de lo común, en defensa del común, del defensa del común. Y que tiene que ver con esto, creo, Raúl, que denunciabas desde el día de ayer junto con otros compañeros allá en Chiapas de lo que estaba pasando precisamente alrededor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de las comunidades zapatistas, en pocas palabras, que estaban siendo agredidas con este y que estaban inventándolo todo como una especie de conflicto agrario. A ver, platícanos un poco a la audiencia sobre todo, querido. Claro que sí. Mira, la historia es muy larga, voy a intentar hacerlo muy breve. Desde 1994, con el alzamiento zapatista, lo que sucede es un proceso de recuperación de tierras, ¿no? Digamos que una de las cosas fundamentales que pasó en el 94, además de todo el cisma político que significó el alzamiento del ZLN, fue que grupos de indígenas campesinos comenzaron a recuperar tierras que estaban muchas veces en manos de finqueros, de terratenientes, de caciques, ¿no? Estas familias que tenían grandes porciones de tierras y que tenían ganado y estos caciques que incluso se referían a los indígenas diciendo que su vida valía menos que la de un pollo, la de una gallina, ¿no? Que después incluso se convirtieron en políticos, ¿no? Entonces, en ese proceso del 94 de recuperación de tierras, que fue amplia, que fue extensa, que sucedió en Chiapas, pero en gran parte de México, y decíamos que era como una continuación de la Revolución Mexicana, ¿no? Una especie de recuperación de tierras por la propia sociedad, ¿no? Por los propios pueblos. Lo que sucedió es que el Estado mexicano reconoció esa toma de tierras e indemnizó a algunos terratenientes, a la mayoría de los terratenientes y finqueros que así lo reclamaron, los indemnizó, les pagó su cartada, les pagó sus tierras, ¿no? Mientras los zapatistas recuperaron esas tierras y comenzaron a cultivar pues su café, su maíz, a construir sus chozas, construir sus escuelas, construir sus hospitales, ¿no? Es decir, la vida comunitaria, pues, ¿no? Digamos, la tierra regresó a quien originalmente perteneció, ¿no? A los pueblos originarios, a quienes vivían en ella durante siglos y quienes habían sido usurpadas, esas tierras habían sido usurpadas por estos caciques terratenientes, ¿no? Eh, eso sucedió desde el 94 hasta el 96, 97 y en esas tierras pues los zapatistas, las comunidades zapatistas han construido distintos proyectos, ¿no? Te decía escuelas, hospitales, muchas de esas tierras se trabajan en familias, ¿no? Cultivan sus propios alimentos, ¿no? Comparten otras comparten con otras comunidades, ¿no? Y hacia 2023, los propios zapatistas empezaron a ensayar una cosa, un nuevo ejercicio que me parece genial, que ellos llaman el común, les llaman la no propiedad, el común y la no propiedad, son tierras que ellos comparten con comunidades no zapatistas, ¿no? Es decir, comunidades que están alrededor de los territorios zapatistas que quieren trabajar, que quieren trabajar la tierra, pero que no tienen tierra. Este es un hecho clave muy importante porque si tú recordarás todo el sexenio pasado, la disputa por la tierra en torno al programa Sembrando Vida ha sido clave, ¿no? Los campesinos, las campesinas tienen que sembrar un número determinado de hectáreas para poderse registrar en el proyecto, ¿no? Para poder recibir el dinero de Sembrando Vida, ¿no? Los zapatistas lo que dijeron, bueno, ahí lo que se empezó a dar fue que algunos que tenían mayor capacidad adquisitiva empezaron a comprar las tierras de quienes no tenían esa cantidad de tierras para registrar en los proyectos y entonces hubo otra vez una reconcentración de tierras en ciertas personas, ¿no? Y otros campesinos se quedaban sin la posibilidad de cultivar. Entonces, lo que hicieron los zapatistas fue decir, bueno, estamos viendo que hay un problema ahí, porque incluso mucha de esa gente que se queda sin tierra, pues tiene que emigrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que dijeron,
o es blanco fácil del crimen organizado, ¿no? Si tú le quitas a un campesino indígena su tierra, pues se queda prácticamente sin herramientas, sin dónde trabajar, ¿no? Entonces los zapatistas decidieron abrir parte de su territorio a compartirlo con otras comunidades y decir, en estas comunidades podemos trabajar en común, puede cosecharse en común, con la condición de que no se siembren drogas, con la condición de que no se reciban presupuestos de gobierno, con la condición de que lo que se trabaja en beneficio de la tierra, ¿no? No se practica el monocultivo, es decir, toda una experiencia interesantísima de agrarismo, pues desde fuera, desde los márgenes del Estado, ¿no? Entonces, los zapatistas han compartido, comenzado a compartir varias de las tierras que están bajo su posesión con distintas comunidades y pueblos, y en particular sucede esto a raíz de abril, hacia el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. Los compañeras zapatistas empiezan a detectar que hay un grupo de civiles que reclaman una parte de las tierras en las que ellos están compartiendo con otros campesinos, ¿no? Estos grupos de civiles, hasta donde sabemos, dicen somos los dueños originales de esa tierra, se acompañan del ejército, se acompañan de la policía municipal de Ocosingo, se acompañan de la fiscalía y hacen todo un operativo para despojar a las comunidades zapatistas de los territorios, a las comunidades también no zapatistas que ya trabajaban ahí. Eso es una completa mentira, porque como sabemos y como hemos estado relatando acá, ya se había pagado la indemnización de esas tierras y además los zapatistas pues, son tierras que están construyendo, que están sembrando, que están elaborando ahí junto con otras comunidades. Y lo que tenemos, la experiencia, son de conflictos pasados que han empezado así. En particular nos preocupa Acteal. Acteal, esta masacre de 49 indígenas que ocurrió en 1997, donde una masacre en la que operaron grupos paramilitares entrenados, financiados, apoyados por el ejército mexicano, eh, simularon un conflicto religioso. ¿No? Dijeron, no es una comunidad entre evangélicos y católicos y entonces se matan entre ellos y nosotros solo llegamos a apoyarlos, ¿no? Y este tipo de fabricación de conflictos, ingeniería de conflictos, se llama en la literatura especializada, ¿no? Tienen ese objetivo, simular la confrontación entre dos grupos civiles y entonces el aparato de Estado, la fuerza de Estado entra para casi siempre, pues, reprimir a las fuerzas críticas, a las fuerzas insurgentes, a las fuerzas que han construido un proyecto alternativo. En este caso, lo que estamos viendo es eso, que bajo el pretexto de construir un conflicto por tierras, el Estado mexicano. Ahora entendemos que son los tres niveles porque el operativo participó ejército, participó policía municipal y participó la Fiscalía General del Estado. Acudieron a desalojar de tierras a las poblaciones zapatistas, quemaron sus casas, quemaron dos de sus casas, robaron su cosecha y hasta ahora esas tierras se encuentran bajo resguardo del ejército, ¿no? Lo que vemos con gran preocupación además es que esta es la segunda incursión militar en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum a territorio zapatista, ¿no? La primera ocurrió también en abril de este año, cuando bajo el argumento de detener a dos personas que estaban acusadas de secuestro, un argumento falso, una acusación falsa que después también se desmintió, entró el ejército a comunidades zapatistas a detener a dos personas. ¿Qué hace el ejército ejecutando órdenes de aprehensión? ¿Qué hace el ejército ejecutando órdenes de desalojo de tierras? Lo que nos preocupa y nos parece es evidentemente una provocación que está pues llamando o generando que el conflicto escale y que no solo se quede en una parte de un conflicto supuestamente por tierra, sino que es abiertamente una nueva etapa de la guerra de contrainsurgencia. A grandes rasgos eso es lo que vemos, Jesús. Oye, estos puntos, como bien señalas, todo daría la impresión entonces, como ustedes lo están confirmando, como ustedes lo están demostrando, incluso veo también en tu cuenta de X todo eso que se subieron videos que vinieran precisamente a dar confirmar cómo operan este tipo de finqueros, ¿no? Tú me corriges, por favor. Y ¿es una postura que rebasa completamente a la institución o tú ves de plano ya esta complicidad para precisamente retirarle esas tierras al Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Es decir, una especie
no, no quiero llamarle complot ni mucho menos, sino de una acción concertada, pues, a final de cuentas, porque como bien dices, ¿qué tiene que estar haciendo el ejército cumpliendo ese tipo de labores? No está el ejército para ese tipo de cosas, y más con la participación de este tipo de intereses que en un principio, como nos lo describías, ya fueron incluso subsanados cualquier tipo de cuestión económica. Y eso es lo que nos preocupa en realidad, de que se trate de una acción concertada. Por ahora, mira, siguiendo la premisa del expresidente de que el ejército no hace nada sin tener el visto bueno, el mandato o el conocimiento, en este caso de la presidenta de la República, pues nos preocupa que efectivamente este operativo en el que participa el ejército esté ordenado y esté enterada la presidenta, ¿no? Porque eso significaría que el conflicto estaría escalando a un nivel abierto no solo de provocación, sino de guerra abierta, así directamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas, sabemos, tienen un desprecio particular, el ejército mexicano tiene un desprecio particular por el ZLN, han realizado operaciones de contrainsurgencia, han entrenado a grupos paramilitares, uno puede revisar la bibliografía del periodismo que se ha generado, por ejemplo, sobre el origen de los propios Zetas. Aquí en tu programa lo hemos platicado mucho, ¿no? Como un grupo de élite especialistas del ejército es entrenado para combatir al zapatismo y después ese mismo grupo de élite termina en el crimen organizado como uno de los grupos más sanguinarios, ¿no? Tenemos todavía saldos de la guerra del 94, ¿no? Personas desaparecidas, masacradas, ¿no? Durante esos primeros días. Y lo que nos preocupa también es que durante por lo menos estos 30 años, desde el 94 hacia acá, 31, el zapatismo ha sido objeto de ataques constantes, diferenciados la intensidad, ha sido ataques blancos de agresiones abiertas y encubiertas, directas e indirectas, me refiero por militares o por paramilitares, ¿no? Por policías locales o por grupos civiles, supuestamente civiles, pero que todos cuentan con el respaldo de grupos políticos, en particular de Chiapas, del Partido Verde Ecologista, hoy refugiado directamente en Morena, y también con el apoyo de altos mandos enquistados directamente en el ejército y en el gobierno federal, ¿no? Si uno también revisa series, documentos, se va a encontrar que muchos de los que le hicieron la guerra al zapatismo en el 94 están hoy en el gobierno de la Cuarta Transformación, estuvieron en el sexenio pasado y están nuevamente ahora, ¿no? Entonces, nos preocupa que esta sea una nueva etapa de agresiones que no abonaría al clima ya de por sí preocupante en el que se encuentra el país, ¿no? Un momento en el que el país se encuentra con mucha violencia, con muchas tensiones, con muchos conflictos, que se sembrara y se provocara una reacción de los pueblos zapatistas y de los pueblos indígenas, de los pueblos que seguramente se solidarizarán con ellos, ¿no? Sería sumamente preocupante, ¿no? Entonces, lo vemos así, lo vemos como una acción concertada, directa, en la que opera el Estado local de Chiapas y la Federación, y que estamos exigiendo ahora primero, quienes somos solidarios con el zapatismo, estamos exigiendo primero que se restituya y se respete las tierras que pertenecen a los zapatistas, se respete la autonomía y la autodeterminación territorial que tienen, y que salga el ejército directamente de esas comunidades. Y segundo, que frenen ya las agresiones, porque son constantes, son durante todo el año pasado, todo el sexenio pasado lo venimos denunciando, y hoy otra vez en este sexenio lamentablemente continuamos denunciando las agresiones de las que son objeto los pueblos zapatistas. ¿Cómo está el ánimo entre los zapatistas, Raúl? Es decir, ante este tipo de incursiones, ya decías, se pueden juntar con otros grupos que los apoyen y demás. ¿Cómo está el ánimo ante este tipo de situaciones? Mira, de ellas, por lo que hemos venido avisando, viendo también, desde 2021 han venido informando sobre el clima de violencia que se vive en Chiapas. Tú sabes, lo hemos también platicado aquí, 2021 marca un quiebre en la política en Chiapas, aumentan los niveles de violencia. El gobierno de Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto López, hoy sabemos también el grupo La Barredora, que operaba en Tabasco, operaba también en Chiapas y operaba también en Veracruz, ¿no? Es parte de este grupo Tabasco que está hoy fuertemente investigado, que necesitamos saber también ahí qué pasó, quiénes son los otros involucrados, ¿no? Que están en ese proyecto. Y lo que vimos ahí fue el aumento de la violencia en esta región del país.
Ellos, las zapatistas, documentaron muy bien los actores que venían y lo que han insistido es pues que Chiapas estaba al borde de la guerra civil. Han seguido insistiendo con ese diagnóstico, pues, ¿no? Sin embargo, ellos, mira, otra de las cosas más graves es que justo donde el ejército ahora quiere despojar las tierras que estamos denunciando, muy cerca de ahí, los zapatistas están construyendo un quirófano de manera autogestiva, con sus propios recursos, con la solidaridad nacional e internacional, están construyendo un quirófano que pueda brindar salud a ellos y a otras comunidades que comparten este programa del común. Entonces, lo que vemos es que mientras ellos están preocupados en construir hospitales, escuelas, cines, vivienda, todo lo necesario para una vida digna, pues el ejército viene y se planta ahí al lado de su proyecto de bienestar social, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es también un enojo, el comunicado que ellos lanzaron y que pueden encontrar todos, todas, tu público, quien quiera revisarlo en la página de Enlace Zapatista. Ellos insisten en que las agresiones empezaron desde abril de este año, que han seguido mayo, julio, agosto y que en septiembre se concretó ya directamente esta ocupación del ejército de esos territorios. Ellos han insistido en que han apostado por el diálogo, que siguen apostando por el diálogo, pero que también están dispuestos a defenderse si mantienen estas agresiones contra ellos. Algo que nos preocupa, desde luego, ¿no? Porque entendemos perfectamente que los pueblos que están siendo constantemente violentados, despojados, agredidos, pues tienen todo el derecho a defenderse, ¿no? Y tienen todo el derecho a organizarse y defenderse frente a esas agresiones sobre las que no responde hasta ahora la titular del Ejecutivo. ¿Del gobierno estatal se ha sabido algo o está fuera completamente de la discusión? Públicamente no han dicho nada, ninguno de los dos. Mi querido Raúl Romero, yo de verdad te quiero agradecer como siempre estos minutos para nuestra comunidad y como siempre que nos permitas aprender de ti, querido. Muchas gracias por el espacio y pues si me permites aquí estaremos de nuevo contándote cómo avanza todo esto.